Bueno, buen día. Vamos a ir arrancando clase número 16 del curso de Introducción a JavaScript. La clase pasada habíamos estado aprendiendo el concepto de prototipos. Habíamos visto que los prototipos son una forma distinta de obtener un objeto. En lenguajes tradicionales orientados a objetos como Java, uno obtiene una clase clonando, perdón, un objeto clonando una clase existente, pero en JavaScript la diferencia es que se obtiene un objeto clonando un objeto existente. Habíamos visto de que todo es un objeto, ya lo sabemos en JavaScript, pero para tener un objeto del tipo de algo, lo que hacemos es clonar un objeto del tipo function. Esa era una de las reglas, digamos, ¿no? Habíamos aprendido también que el cuerpo de una función se transforma en el constructor, ¿sí? De ese clon. Habíamos visto cómo utilizar el operador this adentro de una clase, ¿sí? Entre comillas. Y también estuvimos entendiendo los primeros pasos del concepto de prototype, ¿no? Que prototype es una propiedad que tienen todos los objetos, que al crear una propiedad dentro de la propiedad prototype, lo que estamos haciendo es generar una nueva propiedad que van a heredar todas las instancias, ¿sí? Eran todos conceptos técnicos, fue una clase muy cortita pero bastante intensa. La idea era dar como una pequeña introducción, ¿sí? No mucho más. Y una vez que empezábamos a comprender esto, básicamente teníamos un ejemplo como el siguiente. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver. Un segundito. Ahí estamos. A ver que se me perdió. Ahí está. Bien. Como decía, teníamos un ejemplo en la clase pasada que era este, habíamos definido la function auto, donde usando el operador this seteamos color y año. Bien, también habíamos hecho dentro del prototype de la function auto una propiedad llamada version. Generábamos una instancia, entre comillas, de la clase auto. Recuerden que no es una clase, es una función, pero bueno, cumple ese rol. Pasándole el color y el año, ¿sí? Que eran las propiedades. Dentro del cuerpo de la función, es decir, lo que se transformaría en su constructor, decíamos this.color igual al color que me pasaron, this.year igual al año que me pasaron. ¿Qué me devolvía el operador new? Auto, pasando esos argumentos, me devolvía un objeto del tipo auto. Ese objeto tenía dos propiedades, color y año. Sin embargo, si yo me fijo, tengo dentro de los prototipos un prototipo llamado version, ¿sí? Si yo, digamos, bueno, acá obviamente lo vamos a redefinir, pero si digo, bueno, a ver, my car es igual a new auto, vamos a poner uno nuevo, red 2021, my car obviamente va a tener la propiedad version, la cual heredó del prototipo de la clase auto, o sea, el prototipo version. Le decimos prototipo porque depende obviamente de la propiedad prototype. Bien, este es un repaso rapidito de lo que habíamos visto en la última clase. El objetivo hoy va a ser empezar a entender un poquito más este principio de los prototypes y cuál es su verdadero poder, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con esto, qué tan utilizado es y dónde, en qué caso lo voy a usar con propósitos, ¿no? En el desarrollo del día a día. La realidad es que hoy todo esto queda un poco en desuso con la aparición de librerías y frameworks, sobre todo, por ejemplo, en frameworks como Angular, donde trabajamos 100% en TypeScript, librerías como React, donde es muy raro que tengamos que hacer uso de los principios del prototype. Sin embargo, sigue existiendo toda una línea de desarrollo, que es el desarrollo de módulos o librerías core, donde sí se utilizan estos principios. Y vamos a ver un poco el impacto que se puede llegar a tener y a conocer más. Yo en la clase pasada les explicaba que todo esto tiene un poco que ver con la teoría del Big Bang, es decir, todo nace de la explosión de un átomo. Bueno, un poquito sería así, porque existe un objeto muy importante, que es el objeto object, ¿sí? Yo les dije que
Una instancia se obtiene clonando un objeto existente, este objeto es del tipo function. Hay un objeto muy especial en JavaScript, se llama object, que si nos vemos es una function también, ¿sí? Este object tiene una característica muy particular, y es que todos los objetos en JavaScript de alguna manera tienen una relación con este objeto. ¿Y por qué? Porque este objeto tiene prototipos, es decir, yo puedo ver y consumir los prototypes que tiene este objeto, ¿sí? Fíjense. Y todos los objetos que nosotros utilicemos en JavaScript, de alguna u otra manera vienen de aquí. Es decir, dentro del universo que se genera cuando yo ejecuto mi aplicación, ya sea en el navegador, una aplicación de Node, etcétera, podríamos decir que este objeto es ese átomo, ¿no? Donde se construyó el universo, se generaron todos los elementos y demás. Bueno, pasa un poco como eso, y hasta podríamos aplicar la teoría de gusanos acá, es decir, de un lado del universo puedo acceder a otro de una manera instantánea. Es un poco eso. Imagínense, yo les voy a mostrar hoy otro concepto, se llama referencia circular, para que se entienda un poquito esto. Todo viene, o sea, pensemos un poco, ¿no? Y aplicando las leyes de la naturaleza se va a hacer mucho más simple. El JavaScript todo es un objeto. La única forma de obtener un objeto es clonando un objeto existente. Existe un objeto que es como ese primer átomo, ¿no? Lo que le da vida a todos los demás. Sabemos que un prototype, ¿sí? Digamos, si yo creo una propiedad dentro de un prototype, o sea, se dice crear un prototipo, lo van a heredar como propiedad todos sus hijos. Si este es el primer objeto y tiene prototipo, significa que absolutamente todos los objetos van a tener como propiedad los prototipes de este objeto. Y es medio profunda la cosa. Ahora, fíjense, yo tengo acá, por ejemplo, un prototipo que se llama toString. Si yo les digo todo es un objeto, etcétera, etcétera, vamos a poner un número. Si siguen las reglas de la naturaleza, todo es un objeto, incluyendo los números. Significa que a un número lo puedo transformar a string. Usando toString, vas a exigir de propiedad. ¿Por qué? Porque es prototipo de object. ¿Sí? Entonces ya con eso, simplemente porque sea prototipo de object, significa que todos los objetos los deberían heredar. De hecho, si yo hago un match, o sea, match es una librería, ya sabemos, para la utilización de funciones matemáticas y demás, pero debería tener un toString, ¿sí? O si defino un array, debería tener un toString. O sea, cada cosa que haga tiene que tener un toString porque lo tiene como prototipo el objeto principal. ¿Y esto qué significa? Imagínense que yo vengo y hago un object, y acá donde vamos a ver un poquito el poder de todo esto que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a poner casita igual a verde. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy creando el prototipo casita dentro de object, lo que significaría que a partir de ahora un número tiene que tener la propiedad casita y su valor va a ser verde. O un booleano, o un array, ¿sí? O cualquier string. De repente todos los objetos en mi runtime tienen una propiedad llamada casita cuyo valor es verde. Esto nos demuestra el poder de los prototipos. Porque así como acabo de hacer una propiedad nueva dentro del prototype de object, se le crea un nuevo prototipo, podría hacer un overriding de algo que ya existe, o sea, sobreescribir. Por ejemplo, toString sabemos que es una función, voy a transformarlo en otra función que va a retornar una cosa como esta. Entonces, a partir de ahora, ¿qué pasará si yo llamo a string? A toString en realidad. Fíjense, ¿cambió? No. Why? Buena pregunta. Existen prototipos protegidos. Puedo crear los prototipos que yo quiera. Overriding de los que ya existen, eso es otro mundo.
Hay una razón para eso, después vamos a conocer cosas que todavía no hemos visto de los objetos, como por ejemplo frizarlos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una lista de prototipos, obviamente estos prototipos son los padres de todo lo que estamos ejecutando en Runtime, no me va a dejar hacer overriding de todo, sí me va a dejar crear cosas nuevas. ¿Y por qué querría crear cosas nuevas? Vamos a un ejemplo. Tenemos un objeto que se llama date en JavaScript. Ese objeto me permite a mí, por ejemplo, obtener la fecha actual, ¿no? Es un objeto para manipulación de fecha, donde yo puedo decir, bueno, por ejemplo, vamos a poner const today igual a new date, ¿sí? Fíjense, estoy acá usando el operador new, quiere decir estoy obteniendo un objeto del tipo date. Llamo a today y me devuelve la fecha actual. Ahora tengo métodos acá, por ejemplo, get, no sé, el año completo, full year. Me dice 2023 o get, vamos a hacer un get month. Acá les voy a explicar algo, por eso les dije que el curso de JavaScript, eh, en términos de introducciones, aprender a usar las cuestiones más básicas del lenguaje. Todavía no hemos entrado a revisar muy en profundidad ciertos objetos. Creo que es la primera vez que vemos el objeto day, de hecho. Fíjense acá, yo tengo today, es una instancia de la clase date o un objeto del tipo date. En términos técnicos en JavaScript sería así. Get month devuelve un 6 y me dirán, pero estamos en el mes 7 y es cierto. Y hay una cuestión, en JavaScript los meses se empiezan a retornar desde el 0, algo muy importante a tener en cuenta. Entonces siempre hay que devolverlos más 1. Es decir, si yo quiero saber el mes real, tengo que venir y decir, bueno, es más 1. Y ustedes me dirán, pero ¿qué sentido tuvo eso? Algo pasó ahí en el medio. Pero, ya que hemos aprendido a usar los prototipos obviamente yo puedo crear un prototype nuevo a object y eso impactaría a todos. O puedo crear un prototype a un objeto de, digamos, nativo, como date, como mat, lo que sea, y con el fin de potenciar más las funcionalidades. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Date.prototype.get Spanish month, por ejemplo. Una cosa así. Va a ser igual a una función. ¿Qué voy a hacer acá yo? Voy a definir los meses, no todo, pero vamos a ver, es enero, bueno, ya que estamos lo vamos a hacer bien, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y finalmente diciembre. Bien, definí un array con los meses en español. Vamos a jugar un poquito porque obviamente ya eso existiría. Es decir, si yo llamo today.get Spanish month, no va a devolver nada porque acá no hay return, ¿sí? Pero ya existe. Vamos a hacer un segundo overriding. En realidad, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué valor tiene this en este caso. Entonces lo vuelvo a ejecutar y miren, this es igual a la fecha. Es decir, se está representando a sí mismo. Si se representa a sí mismo, quiere decir que yo tengo todas las propiedades y los métodos disponibles. Si yo hago una cosa como esta y ejecuto, me va a devolver que el mes es 6. Lo cual dije, perfecto. Quiere decir que yo podría hacer tranquilamente una cosa como esta. Y al ejecutar, me devuelve julio. Por lo cual, al final del camino, saco mi console info y hago un return de esto. Cada que ejecute get Spanish month, me va a devolver el mes donde estoy en español y en string. Voy a pasar este bloque de código al grupo de Telegram que tenemos para que lo puedan ir chusmeando, ¿sí? Así van viendo
el poder que tienen los prototipos. Entonces, este sería un buen uso, una buena aplicación de los prototypes, es decir, ¿qué podemos hacer con los prototipos? ¿En qué caso utilizarlos? Bueno, en realidad existen muchísimos casos. Este es el caso quizás más simple, más pavo que podemos hacer, como crear un método nuevo dentro de Tate. Antiguamente las librerías hacían mucho de esto. Digo, las librerías que se usaban, imaginan que trabajar con JavaScript en vanilla, que se dice, que es cuando usamos JavaScript puro, sin librerías, sin framework. La ventaja que es la velocidad, obviamente, en términos de ejecución. La desventaja es que es mucho más lento trabajar, porque obviamente tenés que hacer todo vos. Antiguamente las librerías lo que hacían eran como, justamente aprovechando los prototipos y otros principios más, le daban esteroides a los métodos o a los objetos que ya existen nativamente. Y permitía que las cosas avancen y fluyan mucho más rápidas, obviamente. Ahora bien, cuando aparece Node, que es la implementación de JavaScript, ¿no? Una tecnología que permite ejecutar JavaScript del lado del servidor, estos principios también se empiezan a utilizar de otra manera, por supuesto, pero también aparecen nuevos patrones que en realidad no es que sean nuevos, sino que hasta el momento no eran necesario utilizarlos, y después, bueno, nada, se hicieron del día a día, por decirlo de alguna manera. Así que bueno. A ver, ¿se entiende hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, venimos bien. Obviamente, como todo, esto requiere práctica. Yo les recomiendo que un buen ejercicio que nos ayuda a varias cosas. Por un lado, pensar, digamos, leyendo la documentación de un objeto nativo como date o como mat, pensar qué necesitaría yo para poder de alguna forma darle esteroides, ¿no? A esos objetos nativos, qué sé yo, pienso en, si estoy trabajando con la librería Math y tengo random, directamente podría hacer un modo que me dé un random, pero que yo le pase el límite y ya me lo devuelva, ¿no? Como tantas veces lo hemos hecho. O crear el método getRandomData adentro de los array en forma nativa y al ejecutarlo me devuelve un valor de ese array, ¿no? En forma random. Es decir, si nos ponemos a pensar y nos ponemos en creativo, se puede hacer muchísimo para ir mejorando los objetos nativos y a la vez darle mayor velocidad y facilidad de desarrollo cuando estamos en un proyecto. Volviendo un poquito al código que nosotros estábamos trabajando, ¿no? En este mock para concesionarias, ¿sí? Le habíamos agregado bastantes cambios porque obviamente cada cosa que aprendemos la vamos aplicando. Esto obviamente cada dos se cuelga. Esta gente a veces está creciendo mucho, pero no lo está acompañando la infraestructura. Así que voy a tener que cambiar de plataforma, me parece. Bien, nada, la idea ¿cuál es? Podemos empezar a crear, ¿sí? Dos cosas. Podemos transformar cada uno de estos autos que nosotros estábamos haciendo en términos de mock, lo podemos transformar en una instancia de un objeto del tipo auto, por ejemplo. Esa instancia va a tener sus propiedades y le podríamos crear, de hecho, un par de prototipos con algunos métodos, ¿sí? Es decir, tenemos varias opciones para ir mejorando lo que es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Mañana vamos a tomar ese código, voy a buscar una mejor plataforma porque Replay la verdad que se viene colgando mucho. Bueno, ahí se destrabó, un milagro. Pero la idea, un poco como les dije, es a lo que ya tenemos, aplicarle un poco más de los conceptos que venimos nosotros estudiando, por ejemplo, para ser más concretos. A ver, nosotros teníamos este getRandomCar que estaba devolviendo un objeto de ese tipo, ¿sí? Pero podríamos hacer algo como function auto, ¿sí? Una cosa como esta. Y acá, si bien lo tenemos como random, yo podría decir, bueno, voy a esperar la marca, color, año, tamaño y precio. This.marca es igual a marca. This.color es igual a color. This.year es igual a year. This.size es igual a size. Y this.price es igual a price. ¿Cuál es el objetivo? Yo a partir de ahora
voy a generar una cosa como esta. Es decir, le voy a mandar la marca random. De paso les voy a enseñar a estructurar código cuando el código va a ser larguito, por líneas y demás. Les voy a enseñar la forma en la que quede políticamente y visualmente más correcto. ¿Sí? Ahí está. Vamos a pasar también el año. Vamos a pasar el size. Y finalmente el precio. Perfecto. Esto ya no nos sirve. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En vez de retornar ahora un objeto tradicional, estamos retornando un objeto del tipo auto. ¿Sí? En términos técnicos no debería afectar en nada en nuestro código. Todo tiene que seguir funcionando igual porque sigue siendo un objeto que tiene las propiedades. ¿Sí? La única diferencia es que en vez de ser un object del tipo object, ahora es un object del tipo auto. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, fíjense que pudimos hacer ese cambio sin un gran impacto, porque no impactó, no terminamos, como decimos, rompiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que está acá sigue estando y funcionando tal cual, digamos, no es necesario que lo alteremos. Pero ahora les voy a mostrar algo. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos haciendo esto? ¿Sí? Donde le estábamos seteando los taxes. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿De qué manera sería más eficiente? Yo lo que estoy haciendo, recuerden que al final del camino, nosotros lo que tenemos es un array, ¿sí? Este fetch random cars. Lo que estamos generando acá es un array de objetos del tipo auto en este momento. Yo los taxes, si miro este método, lo que estoy haciendo de una manera muy poco elegante es devolver una copia nueva de ese array, estábamos usando map, ¿sí? Y le estábamos creando la propiedad. Bueno, vamos a cambiar el concepto. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a crear un mecanismo, function, perdón, acá no, y tampoco era function. Vamos a venir acá. Vamos a hacer auto.prototype.setTax igual a function. A mí me van a mandar el impuesto acá. This.tax es igual a tax. ¿Sí? Fíjense lo que hice. Un prototipo llamado setTax, espera el tax y al objeto en sí, el punto tax, le setea el tax que me han pasado. Entonces lo que a mí me permite eso, a partir de ahora, en vez de hacer esto, que estoy haciendo acá, yo podría decir, bueno, mockdata.forEach, a mí me va a llegar cada uno de los autos, y yo ya sé que el auto tiene un mecanismo, una propiedad, cuyo valor es igual a una función, o sea, un método, y lo que voy a hacer es simplemente setear el tax de esta forma, haciendo que ya no sea necesario todo este pedazo de código. ¿Sí? De hecho, siempre les recomiendo, ustedes comentan, vienen y comentan el código, están reemplazando y vamos a hacer un return de mockdata. Técnicamente hablando, no debería haber afectado en nada, es decir, el código tiene que seguir funcionando. Vamos a ver, lo probamos y sigue funcionando sin ningún problema. ¿Sí? Fíjense cómo hemos cambiado la generación de un objeto nuevo para setear los tags por simplemente ejecutar el método setTags que le creamos al padre de todo, que es la function auto, ¿no? Entonces recuerden que mockData es un array de objetos del tipo auto. De esta manera hemos simplificado bastante, se ahorró memoria, porque ya no estoy creando un array nuevo para este proceso. Muchas de las cosas que se hacen hoy, lamentablemente, no están orientadas a la performance y se hace abuso, como yo les dije a ustedes, de muchos patrones o muchas formas de trabajo que, la verdad, no se justifican. Pero bueno, es una discusión para otro momento, para mucho más adelante, cuando ustedes ya tengan un nivel de expertise y un nivel de experiencia distinto, ¿no? Un conocimiento mucho más sólido sobre JavaScript. Bien, hemos hecho dos cambios simples en nuestro código. La verdad es que podríamos agregarle muchísimas más cosas, ¿sí? De hecho, lo que hemos aprendido hoy se lo podríamos aplicar. Cuando digo eso, me refiero a si quiero generar un prototype,
para el que hicimos, ¿no? El Get Spanish Mouse. Y vamos a hacer que cada auto, ¿sí? Vamos a ponerle así. ¿Cuándo fue creado? Fíjense. Le creé una propiedad llamada added. Cuando fue creado, le vamos a mostrar dentro de donde se muestran los autitos. Podemos venir tranquilamente. A ver dónde teníamos esto. Fetch, random car. Teníamos un callback. Perfecto. Por acá tiene que estar show item. Este. Bien. Venimos acá. A ver, y hacemos un console info. Y recuerden que item va a tener ahora esta propiedad, que es una instancia del objeto date, ¿sí? Por lo cual yo puedo utilizar cualquiera de los métodos del objeto date. Por ejemplo, el get Spanish mouse. Y debería funcionar sin problemas. Vamos a ejecutar. Y fíjense cómo aparece la palabra Julio en todos lados, ¿sí? Entonces, hemos aplicado ya otro concepto que aprendimos. Voy a mandar el código al grupo. Así siempre pueden ir practicando con el código para ir entendiéndolo, ¿no? Y que sea mucho más simple a la hora de que tengamos que hacer prácticas mucho más serias. Estoy organizando, estoy ahí preparando cómo vamos a hacer una jornada que va a ser mucho más abierta, va a ser una jornada para digamos, exalumnos de otras ediciones, va a ser una jornada para gente que nos sigue en Twitter, que nos sigue en Instagram, que nos sigue en YouTube. Va a ser una jornada de práctica donde va a haber un ejercicio donde se van a aplicar todos los conceptos que están dentro de lo que sería la introducción a JavaScript. Recuerden que después de la introducción viene el curso de JavaScript avanzado, se ven cosas mucho más picantes y potentes, pero bueno, como para que vayan teniendo en cuenta, va a ser una jornada seguramente de unas 3 horas, va a ser por Zoom, me parece, y bueno, ya les voy a ir pasando detalles. Bien, bueno, hasta acá ha sido todo por hoy, creo que hemos terminado de ver por lo menos lo que es la introducción a los prototipos, después queda mucha práctica, como todo en la vida, pero creo que ha estado bastante bien. Cualquier duda saben que tienen a ChatGPT, tienen el grupo de Telegram, tienen los comentarios de YouTube. También pueden utilizar la cuenta de Twitter de Health Developer por si tienen dudas o lo que sea. Así que nada, espero que la hayan pasado bien, que hayan aprendido. Como siempre les digo, muchas gracias por estar y será hasta mañana.